Bueno, buenas noches, aquí nuevamente haciendo la transmisión del estudio bíblico correspondiente a los días miércoles. La cita bíblica la semana pasada de Mateo capítulo 14, desde el versículo 22 hasta el 33. El título de la prédica era Hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Entonces vamos a leer todos. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él se despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Bien, entonces vamos a hacer como una especie de recuento, pero me gustaría que más bien tratáramos como interactuar, y si alguna persona de los que nos está escuchando, si también quiere comentar algo, compartir la enseñanza. Esta vez vamos a hacer un en vivo, pero el en vivo no lo vamos a dejar guardado, vamos a mañana subir otra grabación. Entonces lo vamos a compartir por YouTube, por el canal de YouTube, y también en Facebook. Entonces los que estén en este momento de pronto o se vayan a entrar, van a poder hacerlo en vivo. Ya los demás sería que nos dejaran nota o un comentario, y más adelante responderemos sus preguntas. Entonces, bueno, ¿qué quieren compartirle a los hermanos ustedes de lo que de pronto les haya impactado de la prédica? Porque hoy hubo bastante para enseñar, ¿no? Pues primero, yo pienso que comencemos opinando acerca de Dios. ¿Dios qué? ¿No? Dios dice que Dios, digamos que eso fue la prédica de la semana pasada que estábamos reforzando, pero Dios tiene fe. O sea, Dios da fe. Lo que pasa es que cuando Él dice hombre de poca fe, es porque no tiene fe de Dios. Entonces, ¿por qué no tiene fe de Dios? ¿Acaso Dios da fe? Por eso dimos un versículo bíblico donde dice que ¿qué es la fe? Fe es dar testimonio. Entonces, los que dan testimonio de Dios, entonces son los que tienen fe. O sea, que Dios les ha dicho algo, entonces tienen cómo decir: Dios me dijo, Dios me habló. A los que Dios no les ha hablado, pues obviamente no tienen fe de Dios, porque Dios no les ha testificado acerca de Él. El primer testimonio que Él dio es que yo soy el Dios omnipotente. Entonces se lo dijo a Abraham. Por eso es un muy buen punto de partida, porque la fe, pues muchas personas hablan que tengo fe, ¿cierto? ¿Alguien te ha dicho que tiene fe? Sí. Yo tengo mucha fe. Yo tengo harta fe. Póngale fe. Póngale fe. Como decir póngale azúcar a la aromática, es lo mismo. Dice, sí, yo le voy a poner. Entonces, no es que yo creo harto. Pues, creer en Dios no es fe. ¿Qué sería fe en lugar de creer en Dios? Dar testimonio. Juli dice dar testimonio. ¿Qué sería tener fe? Yo pienso que recibir el testimonio de parte de Dios. Exacto. Tener el testimonio de parte es porque Dios es el que da fe. En el Antiguo Testamento, Dios dijo: por el testimonio de dos se dará fe, pero uno solo no puede dar fe. Eso está en Números
35-30. No lo vamos a tratar de compartir más bien un poco más acerca de todo este tema de la fe, porque a veces sí repasamos toda la prédica, pero más bien yo pienso que es muy importante también comentar los problemas que hay acerca de la fe, del mal entendimiento o del mal uso de la palabra fe. Pero el buen punto de partida es entender que Dios, en la fe quiere decir el testimonio que se da. Por eso de pronto sí es importante leer Números 35-30, si quieres léelo, Números 35-30. Y vamos a leer también Génesis, Juli, busca Génesis 35-11. Génesis 35-11. Y con esos dos versículos, entonces vamos a entender un poco por qué dice que Dios da fe. Entonces, si quieres, lee Génesis 35:11. Dice, Duro. y Dios también le dijo, yo soy el Dios omnipotente, reprodúcete y multiplica, de ti saldrá una nación y reyes y un conjunto de naciones. Entonces, Dios dijo, ¿cierto? Yo soy el Dios omnipotente. O sea, Él le está diciendo a Abraham, yo soy. Y por eso, cuando Jesús iba caminando sobre el agua, la semana pasada ya hemos hablado que Él es el yo soy. Y luego iban en la barca. Sí. Iban en la barca. Entonces cuando dijo, si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados moriréis, fue la prédica anterior. Y luego él en la barca dijo, no temas que, ¿quién es este? Entonces yo soy el que voy en la barca con ustedes. Pero cuando él se fue a acercar en Mateo, en la cita de Mateo, después de repartir el pan, entonces él les pidió a la multitud y despidiendo a la multitud los mandó adelante y ellos se fueron adelante solos y iban adelante como a 5 kilómetros y Jesús se caminó y caminó hasta que llegó a ellos casi al amanecer y cuando llegó pensaron que era un fantasma, entonces él dijo, tengan ánimo, yo soy. Ya les había dicho, yo soy. Y ya antes se había dicho, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, el ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces, por eso Pedro le dijo, bueno, si eres tú, ordena o manda. Si tú eres el yo soy, ordena que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Y el yo soy dijo, ven. Pero él tuvo miedo. Entonces, ¿por qué? Porque tuvo miedo. Porque él le dijo, hombre de poca fe. Precisamente porque parece que él todavía no ha recibido el testimonio de saber quién es Jesús. Ya lo escuchó y lo creyeron primero, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? O sea, le temen y le obedecen. Y aquí ya no solamente vio que el viento y el mar se calmaron, sino que ya el mismo Pedro está dominando la razón con la palabra del Señor. Una cosa es la razón, que dice que cuando vio el viento y el mar se hundió, esa es la razón. Y cuando uno se pone a razonar en la palabra de Dios, ya entra la duda. Sí. Pero cuando uno no se pone a razonar, ¿y será que sí, será que no? Sino que crea la palabra y lo obedece, puede superar las cosas que superan la razón, las enfermedades, los prodigios y las señales de Dios se pueden sostener con la palabra que salió de los labios del yo soy, de Jesús. Entonces es muy importante entender que yo soy, o el testimonio, o la fe, es lo mismo. Fe o el testimonio de Dios es lo mismo. El testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Sí? Ahora, ¿qué más quieren? ¿Qué más? A partir de decir que la fe es recibir el testimonio de Dios. Números, lo que dijimos, números, sí, léelo. 35-30 dice, cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Eso, no hará fe. Entonces, bueno, vamos a comenzar a estudiar eso. Un solo testigo no puede, ¿sí? Pero entre dos sí ya pueden dar fe. Pueden dar fe de quién es Él. O sea, que nosotros podemos dar fe en este mundo acerca de la gente. Yo doy fe que esa persona vivió al frente, yo doy fe que Él es el papá, yo doy fe que es la mamá, yo doy fe que Él es el hijo, yo doy fe que Él es el dueño. Estoy dando fe, o sea que estoy testificando Que lo conoce no alguno. que hay algo, o sea, no solamente que lo conoce, que lo compró. Por ejemplo, si yo compro algo, el recibo da fe que yo soy el propietario, o una escritura, ¿sí? La fe de bautismo se llamaba antes, ¿cierto? Sí. Uno deme la fe de bautismo, o la partida de bautismo,
O sea, el documento que da fe que usted nació en tal parte y que sus padres son tales. Entonces, ese documento autenticado por un notario, el notario está dando fe que sí son tal cual. Entonces, este es un testimonio escrito de quién es, pero dar fe es tener el testimonio que Dios da acerca de algo. Cuando Dios habla y me dice algo, entonces cuando es Dios el que me lo dice, quiere decir que Él me testificó algo, es un testimonio, es un mandamiento, es un precepto, es una ordenanza, es un estatuto, todo eso es tener fe de Dios. Entonces vamos a mejorar un poquitico esto. Esto no lo dijimos en la prédica, pero vamos a mirar el Evangelio de Juan. Juan capítulo 5. No. No, de Juan 8 creo, perdón un momentico. Juan 8. Sí, Juan 8:12. Juan 8:12. Eso no estaba dentro de la prédica, pero estamos hablando acerca de la fe de Dios. Entonces, para entender que el que da testimonio de Jesús, todo lo que da testimonio de Jesús es lo que nos da fe, de saber quién es Él. Entonces, Juan 8, capítulo 8, versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Ah, porque no hay otro que testifique. ¿Sí? Entonces, como no hay otro que testimonio, dice, o sea, usted está dando fe de usted nos quiere convencer de que usted es la luz, pero no hay otro que diga que usted es la luz. Entonces, ¿qué pasó? 14. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo y a dónde voy. ¿Le parece poquito el testimonio? Ellos no pueden saber de dónde vengo, Jesús sí sabe de dónde viene. Sin embargo, dice, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Porque nosotros los hombres estamos acostumbrados a juzgar según lo que nosotros vemos. Pero de Dios no se puede juzgar según lo que vemos, sino según lo que Jesús está diciendo y lo que dan los testimonios que dan por encima de Él. Dice, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. O sea que el Padre también da testimonio, dice, y en vuestra ley está escrito que por el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que da testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conoceríais. Entonces fíjate que como no conocen al Padre de Jesús, no saben la descendencia de Él, no saben que Él es el Hijo de Dios, pero los discípulos sí, porque le dijeron, después dijo, verdaderamente eres Hijo de Dios, y a Dios no lo habían visto. Por eso dice, cuando estábamos hablando ahí, que lo adoraron, diciendo, ¿sí? 14:33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Rendir la adoración es reconocer el testimonio que está dando Dios acerca del Hijo y que Él mismo está diciendo acerca de sí mismo cuando dijo yo soy. Cuando Jesús dijo yo soy, está diciendo que Él es el ser igual a Dios, ¿sí? Pero en Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, se me pasó, Juan capítulo 5, vamos a ver los otros testimonios que Jesús tiene de Él para ver que verdaderamente Él es la fe de Dios. O sea, Dios da fe de Él. Juan capítulo 5, versículo 17, para que entendamos completo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, le está dando el testimonio, ¿quién es Él?
que Él es hijo de Dios y ellos creen, ellos están juzgando, Él es hijo de José, pero Jesús dijo, yo no soy hijo de José, yo soy hijo de Dios, porque Él está diciendo que Dios es mi Padre. Y por eso al decir que Jesús que Dios es el Padre de Jesús, Él está dando testimonio acerca de sí mismo que Él es Dios. ¿Sí? Pero el Padre también va a dar testimonio. Sin embargo, versículo 19 dice, respondió entonces Jesús y dijo, de cierto, seguimos en el sigo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces ellos al decir verdaderamente tú eres el Hijo de Dios, están honrando al Padre. Y no están pensando ya que Él es un demonio, que Él es un fantasma, sino que verdaderamente es Hijo de Dios. Porque solamente Dios puede decir yo soy. Los salmos estaban diciendo, y toda la tarea que dejamos para que leyeran, cómo dice que Dios es el que creó los vientos, el mar, bueno, todas las cosas son creadas por Él, quiere decir que lo domina, que al aliento de su boca Él obedecen. Entonces está mostrando Jesús sus testigos, que son testigos de Dios. Juan fue enviado por Dios para que diera testimonio quién era Él. Entonces en el capítulo 5, en el versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y yo no, mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviaste mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Ok, entonces dijo esto para que vosotros seáis salvos. No, la prédica finalmente la dirigí para que la gente tuviera una fe de salvación, mínimo la salvación con esta prédica. Porque es que la gente quiere tener fe, por ejemplo, para mover la montaña, quisiera caminar sobre el mar. Entonces dirá, Señor, manda que yo camine y camine sobre el mar. Y entonces como al salir a caminar sobre el mar se hunde, entonces va a decir, entonces yo no tengo fe. Pero cuando Jesús le está diciendo, ven a esa persona como para que camine el mar. Sí. Si el Señor le da la ordenanza, Él debería obedecer y vencer la razón y poner por encima de la razón el mandamiento del Señor. Así caminaría sobre el agua. Si no, pero como el Señor no le está dando ven, entonces por eso, o dice, si tuviera fe como un granito de mostaza, diría, este monte quítate de aquí, trasládate allá. Entonces la gente le dice, monte, trasládese allá, y como no pasa, pues entonces dice, yo no tengo fe, ni como un granito de mostaza, porque eso no es la fe. Verdaderamente eso no quiere decir que tiene fe, eso es mucho más complejo que solamente eso. Bien, entonces el hombre de poca fe es el hombre que tiene poco testimonio de Dios. ¿Y por qué tiene poco testimonio de Dios? ¿Y por qué no tiene casi palabra? ¿Y por qué no se acerca a la Biblia? Porque está muerto espiritualmente, no ha nacido de nuevo. Porque le da pereza y no ama a su propio espíritu. Porque es que uno lee la Biblia porque ama su espíritu y quiere conocer el camino para su espíritu, que solamente lo muestra la Biblia, que Jesús dijo, yo soy el camino para su espíritu. Ya hicimos esta prédica de el camino para mi espíritu es Jesús. Jesús va a venir a hacernos un camino, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, como nadie viene al Padre sino por Él, la gente lo que no quiere es leer la Biblia. Entonces continuemos en Juan capítulo 5, versículo 38, dice, de esto lo digo, yo no recibo testimonio de hombre alguno, y esto lo digo para que ustedes sean salvos, porque nadie puede conocer que Jesús es el Hijo de Dios sino el Padre lo sabe. Bueno, ahorita vamos a leer eso. 35, Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y
Juan 5:35, ¿no? Ajá. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por algún tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Entonces, ¿por qué no tiene la palabra? Porque no cree en Jesús. Ahora, 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ah, entonces, ¿por qué la gente no quiere leer la Biblia? ¿Por qué? Porque Según ese versículo, dice que 39. venir a mí para que tengáis vida, Entonces, ¿qué es lo que no quieren? la vida. O sea, no les interesa su vida. O sea, no les interesa su espíritu, porque la carne ya tiene una sentencia. Desde el momento que uno nace, ya está sentenciada a su muerte. No hay nadie en la tierra que diga que ya lleva todavía 2000, 3000 años viviendo. El único que ha mostrado ese testimonio es el Señor, que vino, nació, murió, resucitó y está vivo. Para siempre. Y esa vida eterna es la que nos quiere dar, pero no quieren ir a Él porque no quieren vida. Yo les decía desde el principio, cuando comenzamos la iglesia, que lo primordial, lo más importante del establecimiento de la iglesia, y por lo menos la visión de nuestra iglesia, la iglesia del Señor Jesús, es que mínimo sean salvos, pero lo principal, lo importante del que entra a la iglesia es que tenga vida eterna y entre al reino de los cielos siendo santo, o sea, amando la vida. Pero la gente piensa solamente en la salvación, es un pensamiento demasiado pobre. Salvación para mí es como la persona que dice, bueno, yo con que viva debajo de un puente y tenga para desayuno y almuerzo y comer, pues yo vivo. Pues sí, o sea, sobrevivir es como que está ahí. Pero ¿por qué no puede vivir mejor? Llamando a Dios Padre, esperando la entrada al reino de los cielos, participando de la primera resurrección, sentarse a la mesa del Señor, ser columna del templo. O sea, hay muchas promesas para los que se proponen cuidar su espíritu y entrar al reino de los cielos en primera clase. O como los que estudian, dicen, yo con tal de pasar el año, eso es, pero Sí. no piensan en una beca en la universidad. En su futuro, en el futuro, no está pensando en el futuro. Tener, sí, como que tener ese anhelo de algo más. Por eso, cuando una persona piensa en el futuro de su espíritu, no está pensando en la vida de acá, está pensando en la vida eterna, o sea, después de mi muerte. Y eso solamente se obtiene en las Escrituras y guiado por el Espíritu Santo. O sea, las Escrituras nos dan testimonio acerca de Jesús que viene a darnos vida y Dios lo envió a Jesucristo para darnos vida. Dios nos quiere dar vida eterna y esa vida está en el Hijo. Pero si nosotros no leemos la Escritura, no podemos tener el testimonio de Dios que Jesús vino fue para darnos vida. Y inicialmente, la persona para llegar a tener vida debe ser salvo. El camino es primero la salvación. Después de la salvación, la vida eterna. Pero no quieren venir a la Escritura. Jesús dijo, pero ustedes no la quieren leer porque no les interesa la vida. Yo les pregunté el día del Señor a los hermanos que estaban acá, ¿cuántas personas estudian las citas bíblicas que les dejo? Bueno, no voy a decir cuántas personas levantaron la mano. ¿Cuántas personas hacen el estudio bíblico? Y yo no iba a hacerlo, o sea, no iba a continuar haciendo el estudio bíblico los miércoles, porque si no les interesa, pues bueno, o sea, me da tristeza que no les interese la vida, la propia vida de su espíritu. Entonces, bueno, aunque el tema sea el mismo, ay, pero es que ya lo vi en la prédica. ¿Estoy hablando igual que en la prédica? Sí, el tema es el mismo, pero estoy tratando de profundizar y por eso me gusta si me hicieran preguntas. Mire, yo entiendo esto, yo quisiera entender esto, yo no he podido entender esto, enséñeme. Entonces, pues es el momento, porque en la prédica no puedo compartir, no puedo parar y escuchar preguntas o decir no entiendo, pero aquí en este estudio sí puedo.
Entonces por eso ustedes están diciendo lo que a ustedes les impacta, lo que les llamó la atención. Y yo quiero es únicamente como tratar de profundizar un poquito más y que tengan un mejor entendimiento acerca de esto de la fe. Entonces, desde la semana entrante, como estamos hablando de la salvación, ¿sí? Que dije, bueno, comencemos por la salvación. Entonces, hay gente que no tiene fe ni siquiera para ser salvo. Entonces le pregunto a uno, ¿usted está seguro que si muriera hoy iría al cielo? En la escuela dominical tú le recalcas muchísimo. Mucho. ¿Y qué pasa? Cuéntales. Pues la mayoría de los niños como que por lo que les pasa entre semana, como que siempre están dudando de su salvación. Siempre no hay una certeza. Durito. Entonces tengo que volver a recordarles que no es por lo que ellos hagan, por sus obras, sino por la obra de Jesucristo. Pero por lo general cuando llega un niño nuevo, lo primero que yo les hablo es de la salvación, porque no se La salvación. otra oportunidad de volver. Y yo he llegado a pensar que las personas que ni siquiera saben la salvación es porque no tienen el testimonio de Dios. Y Mateo capítulo 11, versículo 25, para mí, Mateo 11:5, para mí es muy temible. Es una cita bíblica demasiado temible que la gente, yo no sé, pasa por encima y la lee como lamiendo una patilla y no le saca de pronto el sabor de lo que tiene esta palabra. Pero cuando Jesús habló del capítulo 11, habló también, antes había hablado acerca de las recompensas de los que iban a seguirlo a él, porque no todo el mundo lo puede seguir, ¿sí? Vamos a leer 10:40, dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe el que me envió. O sea, si yo llevo este testimonio y usted lo recibe, pues bien, lo recibe muy bien. Pero si usted no lo recibe, entonces es como si no recibe el testimonio que yo le doy por el Espíritu Santo, es como si no aceptara a Jesús, y si no acepta a Jesús y no lo recibe, es como si no aceptara a Dios Padre y tampoco lo recibe a Él. Está rechazando todo lo de Dios. Entonces dice, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Entonces, en el capítulo 11, cuando desde el 20, leamos desde el 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, y Jesús decía, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio. Mira, yo hubiera querido preguntarles, se me acabó el tiempo del día del Señor, preguntarles cuántas personas han visto obras poderosas de Dios, expulsando demonios, sanando enfermos, viendo prodigios de Dios. Y dice que si esos milagros, esas señales se hubieran hecho en sitios donde nunca ni siquiera han tenido la palabra, ellos se hubieran arrepentido. Pero la gente escucha y ve y no se arrepienten para creer. Entonces, yo entendí con este versículo 25 hasta el versículo 27 que para mí es como una maldición, ¿sí? Es como si tuvieran una maldición. Dice, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Es decir, que si yo no tengo revelación, según esto, si yo no tengo revelación, entonces, si yo no sé, si a mi corazón no ha llegado, Jesús es el yo soy, Jesús es el Hijo de Dios. Si para mí todavía no entiendo quién es Jesús, no me he arrepentido para buscar a Jesús y encontrar en él la vida eterna, si no he encontrado que Él es el que me tenga a mí, que me da mi vida eterna, si leyendo la Biblia, es que yo digo que eso es por falta de leer la Biblia, en verdad, yo digo que es por falta, porque a mí nadie se sentó a enseñarme el Evangelio. Yo me senté leyendo el libro de Juan, de Mateo, y yo me conmovía leyendo la palabra,
porque me parecía increíble lo que Jesús había hecho viendo que él era. Claro, hasta que yo llegué con el corazón leyendo la Biblia, diciendo, voy a ver lo que Juan, que era el mejor amigo de Jesús, que también después entendí que era el primo y muy conocido, qué testimonio dio él acerca del mismo Jesús. Yo quería conocer qué dijeron de Jesús, que es el Hijo de Dios, o sea, siendo el Hijo de Dios, qué decían de él. Yo quería saber cómo vieron a Jesús. Y leyendo la Biblia, yo, increíble, o sea, recibir el testimonio de una persona tan cercana a Jesús y leerlo, a mí me conmovía. Y esa conmoción hizo que yo pudiera recibir el Evangelio, que yo recibiera la gracia. Y fui muy conmovido, pues tú te acuerdas cómo fue que yo recibí. Pero dice que Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. O sea, los que somos como niños, los que nos hacemos como niños tenemos revelación de Dios, de saber quién es Jesús. Entonces dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. En el 27 del capítulo 11 de Mateo. Mateo capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Cuidado con el cable. Ah, no hay cable. Es que... Hola, buenas noches. Entonces nadie conoce al Padre sino el Hijo y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Pero si yo no conozco al Hijo, si yo no conozco al Hijo, es porque el Padre no me lo ha revelado. Y si yo no conozco al Padre es porque el Hijo no me lo ha revelado. Y entonces el Señor alabó a Dios porque lo escondió ese testimonio. Es el testimonio que Dios da, pero lo tiene escondido. Eso es muy temible. ¿Por qué Dios quiere esconder el testimonio? ¿Por qué Dios no me quiere revelar quién es el Hijo y el Padre? ¿Por qué? Entonces no todo el mundo va a recibir la gracia. No todo el mundo recibe la gracia. Así que la fe no es que nazca de mi buen corazón. No es que, ay, yo tengo harta fe. No. Olvídese, no tiene fe. La persona, si quieres, corre esta silla un poquito. No, para afuera. Para que Mónica, si quieres, siéntese aquí para que le quede, porque está tomando aquí un poquito de la cámara. Sí. No, está bien, es que precisamente estaba quedando más cerca ya la... Entonces, nadie conoce al Padre y nadie conoce al Hijo. Entonces, solamente al Padre a quien lo quiera revelar. Bien, vamos a terminar leyendo Romanos capítulo 10, versículo 9 en adelante. Desde el versículo 8. Romanos capítulo 8. Porque es que la salvación es por la fe y nosotros dijimos que la fe es un don de Dios, que la fe es gratuita, ¿cierto? Es un don de Dios. Pero voy a terminar con esto. Ustedes luego me quieren comentar lo que quieran o quieren compartir con los hermanos lo que quieran. Dice, Romanos 10, versículo 8. Romanos capítulo 10, versículo 8. ¿Qué dice? Cerca está de ti la palabra. En tu boca, en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. O sea, si uno va a hablar, ¿cuál es la palabra de fe? ¿Qué es la palabra de fe que predicamos? Pues está cerca de ti. La palabra está en tu boca, en tu corazón. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, solamente así se puede salvar a una persona. Porque si ve que dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, pero nadie puede creer que Jesús es el Señor si el Padre no se lo dio. Y si crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Quiere decir, solamente ese es el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo, que lo levantó de los muertos, y ese es el testimonio que tenemos de Dios, que Dios lo declaró justo al levantarlo de los muertos.
Entonces, cuando nosotros predicamos, esa es la fe que predicamos. ¿Qué estamos predicando? Jesús no era un hombre común y corriente. Jesús es el Hijo de Dios Santo, que no había cometido el pecado, pero que como lo mataron en la cruz, como si hubiera cometido el peor criminal, Dios lo levantó de los muertos. Yo lo confieso con mi boca, o sea, lo hablo con mi boca porque lo creo en mi corazón. La fe es haber creído ese testimonio de Dios en mi corazón y poder que salga por la boca. Pero la gente no puede hablar de eso porque está escondido. Entonces, porque o el hombre lo esconde ese testimonio para que nadie lo sepa, o el diablo le tapa la boca para que no lo confiese, o no lo cree en su corazón. Entonces, como no lo cree en su corazón, pues no sale por la boca. ¿Qué quiere decir? No tiene fe. No tiene fe quiere decir no tiene el testimonio de Dios. Es decir, Dios no le ha dicho, Él es mi hijo y yo lo levanté de los muertos y Él murió fue por tu causa. Pero siendo el Señor, murió por tu pecado, pero yo lo resucité y por eso que usted cree, usted puede ser salvo. Es sencillo. Ese versículo es sencillo. Que si confesares con tu boca lo que crees en tu corazón, que Jesús es el Señor, o sea, el yo soy, que hemos estudiado ya en 3 prédicas, y crees en tu corazón que fue Dios quien lo justificó y lo levantó de los muertos. Pero eso no es una religión, es que la Iglesia Católica también dice, hasta celebran el día de la resurrección, pero ellos no lo están haciendo para salvación. Pregúntele a una de las personas que está yendo al día de resurrección, celebrando la resurrección de Cristo, pregúntele que sí es salvo. Porque la palabra salvo no es importante para ellos porque no están pensando en la salvación de su alma, de su espíritu. Solamente están pensando en una religión y la religión no sirve para nada. Te tapaste. Entonces, el cuento no es... Por eso estoy diciendo que no es tan importante solamente pensar en la salvación. Lo importante es ser santo, o sea, llegar... La persona que piensa, esto es pobre, ¿sí? Esto es pobre, o sea, es salvo, es básico. Entonces una persona que eso, a última se estaba yendo se iba a ir para el infierno y ¡pum! Se salvó porque Dios se salvó. Y de pronto va a vivir en el reino de los cielos, por allá debajo de un puente. Sí, no sé. Pero el objetivo es, oiga, más bien después de ser salvo porque no recibe el Espíritu Santo, crece y luego se vuelve una persona que puede llegar a decir, no, yo soy columna, voy a ser columna del templo de mi Dios, o voy a estar a las puertas, yo me voy a sentar a la mesa con el Señor, yo voy a hacer... ¿Por qué? Porque pensó en su futuro, porque pensó en la vida eterna, no en la salvación. Yo estoy pensando en la vida eterna, yo estoy haciendo es por mi vida eterna. Yo no sé, claro que la vida eterna comienza con la salvación. Lo primero que se impacta a uno, y soy salvo, ya no voy para el infierno. Ay, gracias Señor porque moriste por mí en la cruz. Sí, eso se impacta a uno porque es como, sí, eso es como cuando uno se está ahogando y lo sacan y uno puede respirar. Ay, se salvó. Sí, no me morí. Sí, lo sacaron en calzoncillos. ¿Sí? Eso es como cuando está de pronto van a tumbar o se está quemando el edificio. Sálganse rápido que se está quemando el edificio y la gente no alcanza a sacar ni los chiros, nada, si estaba en calzoncillos, patitas, ¿para qué las tengo? Esto es ser salvo, sin nada. Pero podríamos ir enriquecidos, porque el Señor ha querido enriquecernos. Y nosotros podemos llegar al reino de los cielos siendo espiritualmente mucho más ricos. ¿Sí? Él dijo, no se preocupen por qué se van a comer, no se preocupen por lo que se van a decir, preocúpense por las cosas del reino. El resto, lo de aquí es una añadidura. Todo lo de la carne es una añadidura, pero todo lo que puede hacer usted para hacer para su espíritu, para la vida eterna, ¿no sería mejor? Es mejor hacer para la vida eterna que para hacer para un año más de vida acá. Yo hago todo lo posible por llevar mi sacrificio para mi espíritu, porque yo sé, lo que yo invierta acá es tan poquito comparable a lo que me va a tocar corresponder eternamente. Es que lo de aquí se pierde. Dijo, no hagan los tesoros donde los ladrones y el orín corrompen. Hagan sus tesoros en el cielo. Porque en el cielo son eternos, ya nadie se los roba. Entonces yo busco lo eterno, en la vida eterna. Pero eso no se logra si no hay fe. Entonces, ¿qué es la fe? Es eso, mínimo para salvación, confesar. Confesar quiere decir decirle a los demás, darle testimonio lo que yo creo en mi corazón. Como eso ya está en mi corazón, eso ya fue una revelación de Dios, como Pedro cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dijo, ese testimonio se lo dio, fue Dios. Ese testimonio quiere decir que Pedro ya tiene fe. Y el Señor le dijo, estoy orando para que tu fe no falte. Porque él ya había dado fe, él recibió la fe de Dios,
recibió el testimonio de Dios, recibió la fe de Dios, y él ya no tiene la fe que nació de su corazón, sino un testimonio que Dios le dio acerca de su Hijo. Y eso se convirtió en fe porque la ahorita depende de eso que el Padre le reveló. Él es el Cristo, es el Hijo de Dios. Eso no se le dio ni sangre ni carne. Eso se le dio fue el Padre. Entonces eso se convierte en una fe preciosa que nadie se la puede quitar. Por eso él pudo sostener, aún después de la muerte, después que negó 3 veces que lo conocía, él esperó con paciencia, llegó el Espíritu Santo y luego fue capaz de dar testimonio hasta poniendo su propia vida, pero después que llegó el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo no hubiera llegado, hubiera sido un gran pescador con una gran fe, pero sin salvación siquiera. O de pronto salvo, pero no santo. Pero cuando recibió el Espíritu Santo, entonces no fue solamente salvo, ahora es santo. Entonces los santos son diferentes a los salvos. Los que entran solamente siendo salvos son diferentes a los santos. ¿Sí? Sí, claro. ¿En qué? Primero porque de esto ya ellos ya son hijos, entran como hijos y ¿Quiénes? como siervos, los santos. Los santos. Los santos, sí. Eso. ¿Sí? Sí, eso ya sería... ¿Y los salvos? Los salvos, o sea, como usted mismo dice, que pues que no solamente ser salvo, sino tener, o sea, ser santos. De los salvos yo pienso que pues, que solamente se preocuparon por la salvación, o sea, por el bautizo y no por transformar su espíritu. Digamos que el hombre te dice, ay, ya no me voy para el infierno, ay, yo ya creí en Jesús. Sí, eres salvo, pero posiblemente no va a poder llegar a decirle a Dios Padre. ¿Por qué? Porque no recibió el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello de Dios que garantiza que el testimonio de Dios no solamente ya está en mí, sino que también yo ya lo puedo dar. Cuando ya lo puedo dar, es el Espíritu Santo que habla en mí para que otra persona crea y pueda recibir la salvación y llegar también a ser santo. Entonces, sí, por eso él dijo, si reciben el testimonio de ustedes, entonces no solamente lo reciben a ustedes, sino que me reciben a mí. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El testimonio. Ustedes me reciben a mí, bien. Ahora vayan y usted, como usted me recibe a mí, va a recibir el Padre, recibe el Espíritu Santo. Ahora vayan. Si no lo reciben a usted, no me reciben a mí. Y si no me reciben a mí, no reciben al que me envió. O sea que tampoco van a poder decir Padre. Entonces los salvos son los que mínimo llegan a creer que Jesús es el Cristo, que también es difícil, para muchos es difícil llegar a pensar que Él es el Hijo de Dios, que llegue a su corazón, Él es el Hijo de Dios y murió por mí, uy Señor, gracias. Así no se lo diga a nadie. Bueno, por lo menos es salvo. No va a estar en la mansión de Dios, no va a estar en el reino, de pronto va a ser echado afuera. De pronto va a estar viviendo en las tinieblas de afuera, no en el infierno, sino en las tinieblas de afuera. ¿Sí? Pero si uno recibe el Espíritu Santo y crece para vida eterna, ahí sí no va a ser echado afuera, sino que va a entrar al reino de los cielos diciéndole a Dios, papá, no se dice tonto, papá. ¿Sí? Como el hijo más tonto, papá, porque uno quiere hasta los hijos tontos. Pero los que son santos, los que son salvos, como Juan el Bautista fue salvo. Sí. Claro, ¿cierto? El que murió en la cruz con el Señor dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, es salvo. Pero el que murió en la cruz y Juan el Bautista no son hijos, porque no recibieron el Espíritu Santo. Fueron salvos, no van a ir al infierno. Abraham, Isaac, Jacob no van a ir al infierno, van a tener un sitio diferente. ¿Por qué? Porque son salvos según la fe del Antiguo Testamento, que era por la ley. Entonces ellos llegan a ser siervos de Dios sin llegar a decirle a Dios Padre. Abraham nunca pudo decirle a Dios Padre, ni le podría decir David, Moisés. Ninguno de ellos puede llegar a decirle a Dios Padre, ninguno. Señor. Solamente Señor. Pero estos nosotros podemos decir, papá, papá, venga mi hijito, sí, venga. Sí, también reciba la disciplina del Señor. Porque así dice Hebreo, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que toma por hijo. Entonces lo que pasa es que toca soportar la disciplina del Señor siendo padre, es mejor. Y luego dice, Romanos capítulo 10, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Porque con la boca, con el corazón se cree para justicia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguien quiere decir? Porque con la boca, o sea, se confiesa para salvación,
cuando uno dice que Jesucristo es el Hijo de Dios, Ujú. ¿sí? Pienso yo, pero porque con el corazón se cree para justicia. Ujú. Mira, es que el corazón, es que cuando habla del corazón también está hablando como del interior. Sí, cuando yo creo, yo pienso que cuando yo creo en mi interior, yo soy justa, o sea, ya lo creí. Ujú. Pero cuando confieso, ya no es para mi salvación, sino para la salvación de los demás. Para poder salvar a otro. Nadie se puede salvar si yo no lo hablo. ¿Cómo va a salvarse la gente si yo no predico? Sí. Es que uno está hablando de lo que cree. Si yo creo en el corazón de todo, yo hasta mi vida doy, ¿sí? Porque estoy testificando de todo mi corazón, estoy dando fe. Y cuando dice de corazón, quiere decir estoy poniendo mi vida para testificar eso. El corazón quiere decir que a uno no le importa que lo maten. No me avergüenzo. No me avergüenzo, no me importa perder mi vida para dar fe. Eso es fe. Fe es la persona que dice, es que si usted cree en Jesucristo lo matamos. Proceda. ¿A cuántos cristianos no los ahogaban bautizándose en agua? En la época de la Inquisición lo que hacían era eso. ¿A usted se va a bautizar? Bueno, déjenlo allá abajo. Y a ellos no les importaba morir allá abajo. Porque sabía que estaban recibiendo su salvación. Estaban entrando al paraíso. Estaban confesando con su actitud lo que ellos creen en el corazón. Y podían quitarle la vida. Creer con el corazón es eso, testificar, poniendo un testimonio que Dios sembró en mi alma, en mi espíritu. Es como dice que se escriben en las tablas de mi corazón las cosas. Entonces lo que se cree en el corazón, no en la boca ni en la cabeza, es que en la cabeza la gente hasta pierde la memoria, no es que se lo olvida hasta el camino aquí. La gente se lo olvida, lee acá y dice, lea, ¿qué dijo? Ah, no, después vuelvo y leo. Sí, acabando de leer se lo olvida. Pero lo que está en el corazón no se lo quita nadie. Nadie. Yo creo que, yo no tengo, ¿dónde es que dice que Jesús es el Hijo de Dios? No, eso ya está aquí, está escrito. Pues sale por mi boca. La sangre de Jesucristo sale por mi boca, la salvación, la resurrección, la fe. Todo lo que sale por mi boca es lo que ya está en mi corazón. Yo solamente tengo que buscarlo acá para guiar a los hermanos que lo puedan encontrar en la Biblia para el estudio bíblico. Pero eso ya está acá. Como con mi boca estoy confesando lo que creo en mi corazón, muchas personas se pueden salvar. O muchas personas se pueden ir al infierno. ¿Por qué? Porque yo me callé la boca. Ah, entonces el Señor le va a decir, lo que pasa es que usted no creía de corazón. Porque si hubiera creído de corazón, me había confesado con su boca. Pero usted también no tiene testimonio o usted se avergüenza de mí. Entonces los demás tienen poca fe porque no tienen testimonio. ¿Cómo una persona puede llegar a creer en Jesús? Mire lo que dice acá. Pues 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Es decir, ninguno que confíe en el Señor va a salir avergonzado. Ay, qué vergüenza haber creído en Jesús. No, qué vergüenza los que creían en Mahoma, en la Virgen. Ellos iban a ser avergonzados porque van a decir, ay, con mi chica, yo deposité toda mi confianza en el nombre de tal y tal. No me sirvió, no se salvaron, ni en María la salvó. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no sea avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué dijo Pedro? Señor, sálvame que perecemos. ¿Sí? Jesús ya creyó. Ay, Jesús, ¿qué quiere decir? Ay, con razón dijeron, le adoraron diciendo verdaderamente este es el Hijo de Dios. Porque le dijo así, lo adoraron diciendo verdaderamente este es el Hijo de Dios. O sea, salió, lo que creyó en su corazón, salió por la boca y dijo, ay, verdaderamente este es el Hijo de Dios. O sea que ellos ya eran salvos. Pero ahí el Señor le está diciendo, ¿por qué duda, hombre de poca fe? Sálvame, que me ahogo. ¿Acaso cuando comenzó a caminar, qué pensaba él? Para llegar a alcanzar a caminar hacia él. Cuando comenzó a caminar, él pensaba algo. Pero cuando vio el mar, dijo, no, esto no puede ser posible. Dudó y ¡pum!, se hundió. Entonces la gente que se va a salvar, pues, no, esto va, de pronto ve las tinieblas, ve la muerte, no, me morí. Fue más grande su pecado. Entonces, ¡pum! ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Te fuiste para el infierno. Es que la salvación es un hilo muy delgado. Pero la gente no quiere venir al Señor para tener salvación. Es raro. Por eso lo estábamos leyendo. Ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Porque la Escritura da testimonio acerca de mí, pero ustedes no quieren venir a la Escritura. Es decir, no quieren leer la Biblia. Uno le pregunta, ¿leyeron la Escritura? ¿Leyeron la tarea? ¿Hicieron el estudio? No me quedó tiempo. Eso de no me quedó tiempo, yo no se lo creo, pero a nadie. ¿Por qué si le quedó tiempo de dormir? ¿Cuántas horas durmió en el día? En 24 horas, ¿cuánto tiempo durmió?
8, 7, 6, 5, 4. Bueno, entonces no duerma 4. Saque 1 hora y hágalo por su espíritu, pero no vea que no tiene tiempo. O mientras va al baño, llévese la Biblia y ahí pase la media hora que pasa en el baño y léela. Eso no pasa nada que la lea en el baño. No pasa nada. O apague el televisor y no diga que no tenga tiempo. No, apague el televisor 1 hora. Nosotros pasamos ¿cuántas horas leyendo la Biblia por la mañana? A veces 1 hora, 1 hora y media, casi 2 horas a veces. Todas las mañanas. Nos levantamos a un tinto, nos sentamos en la terraza y nos ponemos a leer la Biblia. Cada uno escudriña la Biblia. Y por la noche vuelve a escudriñar la Biblia. Yo la leo más porque a mí me toca predicar, entonces a veces por la noche medito, la escucho y hago más. O de pronto ya es cada uno está haciendo su tiempo, pero tenemos un tiempo para leer la Biblia, para repasar. Entonces yo iba a dejar de hacerlo, pero como Juanita hace el estudio, entonces no dejé de escribirlo para que Juanita lo haga. Y los que lo están haciendo, entonces les sigo escribiendo. Creo que Edgar también dijo que le estaba haciendo el estudio. Sí. Entonces los que lo están estudiando, pues hombre, aman su espíritu y quieren tener un mejor testimonio de Dios. Y cuando ellas me escuchan mucho que digo, no me escuchaba por la mañana cuando estamos estudiando. No, esto está tenaz, esta prédica va a estar, porque comienzo a recibir. Mi fe comienza a perfeccionarse porque al leer la palabra de Dios, Él como que me habla cosas a mi corazón, a mi espíritu, que después ya salen por la boca. Luego ya después puedo, lo que ya está escribiendo en las tablas de mi corazón. Yo normalmente no tengo apuntes, solamente para la prédica saco unos como para no desviarme de tanto que me llega, que digo, no, inclusive no alcanzo a decir todo. De todo lo que me dicta el Señor, no alcanzo. Todo tu digo, no alcanzo, no, hagamos un estudio para terminar. Pero yo lo apunto para seguir como la ruta, pero hay mucho para hablar, mucho para decir. Y en 50 minutos a veces me toca decirle, Juliana, si me paso, dime que ya te estás pasando, que ya pasó 1 hora, porque, bueno, pues sí, para que no comiencen como todos a cabecear acá. Hay unos que están con los ojos así, otros que dan 3 sueños. Sí. Digan amén todos los que van a irse para el infierno. Amén. No. Dormidos. Entonces digo, no, hay que procurar ejercitarse más en la palabra. Hay que leer más la palabra, porque es en la escritura donde se puede conseguir la fe. Dice, 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, dijimos, ¿por qué se confiesa con la boca la fe? Dice, para la salvación de otros. Entonces, que con mi boca debo decir lo que creo en mi corazón. Entonces dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pues, ¿cómo alguien va a decir, Jesús, sálvame, como hizo Pedro en ese momento? ¿Cómo Jesús? No, ¿cómo no han oído hablar de Él? ¿Y por qué no han oído hablar de Él? Porque no hay quien abra la boca. Y no hay quien abra la boca porque no creen en el corazón. Y no creen en el corazón porque no vienen a mí para escuchar la palabra. Entonces, hombre de poca fe, ¿por qué va a dudar? Porque no tiene palabra, porque tiene poca fe. Poca fe quiere decir tiene poco testimonio de Dios, poca palabra. Entonces llegará un momento de la salvación, puede dudar y se puede llegar hasta perder la salvación. Hay mucha gente que yo he visto en muchas iglesias, porque acá hay que invocar el nombre del Señor. Lo que decía en la prédica pasada, que ya la gente se olvidó de invocar el nombre, o sea, no se predica en sí el nombre Jesús. Entonces la gente dice Diosito, Dios, entonces finalmente se ha perdido la esencia verdadera de la prédica. Pero aquí en todo lo contrario, está diciendo que el que invocar el nombre del Señor. O sea, Jesús, ayúdame, Jesús. Sí, Señor. Pero si le dice Señor con el mismo Señor que le dice Señor el de la carne, o Señor, entonces, no, el ángel dirá, él está pensando en el Señor de la carne, no, él está pensando en el Señor de la tienda, no, él está pensando en el Señor que le dé la plata. Ese es el Señor para muchos. Pero el Señor es el yo soy, el omnipotente del cual ya hablamos. El que habla y hasta el viento y el mar le obedecen. El viento y el mar le temen. ¿Por qué no le teme usted? ¿Por qué no le obedece usted si el viento y el mar le obedecen con temor? Porque yo no temo y le obedezco también. Porque no entiende quién es el Señor. Porque no conoce su nombre. Pero ¿cómo lo van a conocer si no han creído? Y luego dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? 14. Estamos en el 10, 14. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? ¿Cómo está qué? Escrito está. Como está escrito. Es que uno tiene que ir a la escritura. Desafortunadamente, hermanos, toca leer la Biblia.
No espere que yo se lo cuente todo. Hay gente que le gusta el café instantáneo. A mí no me gusta el café instantáneo. A usted no le gusta el café de cuncho, ¿cierto? Que uno tiene que moler, tostarlo, molerlo, colar. Me encanta. Sabe más rico. El café instantáneo, ya. Entonces, no, a mí dámelo así instantáneo. Eso, agua caliente, ya. Entonces la gente quiere la palabra como un café instantáneo. No, usted solamente dígame esto. No, pero lean la Biblia lo que... No, dígamelo, solo decime. Entonces digo, esa palabra se la va a llevar el viento. Esa palabra no va a quedar sembrada. Esa palabra no va a dar fruto porque eso es un café instantáneo. Y se va así, se pierde. Si es una cosa que escudriña, lo le dice, es Dios quien se lo habla, eso queda escrito en el corazón y luego lo va a confesar con la boca. Ténganlo por seguro. Pero tiene que ir a la escritura, como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Un día un pastor que decía que todos eran feos y que él solamente era el bonito. Entonces le dije, sí, yo lo único que tengo bonito son los pies. ¿En verdad? Le dije, sí, es que como yo llevo el evangelio, en la Biblia dice que los pies de los que llevamos la palabra, los pies son los más hermosos. Entonces, ¿tú tienes pies bonitos? Le dije, no, es que la Biblia dice que los pies son hermosos de los que llevan las buenas palabras. Pero la verdad no es esa, no es que mis pies sean hermosos, ¿qué quiere decir? Es que la llegada de esa persona a mi vida, uy, qué chévere el día que esa persona se tomó, caminó hasta mi casa, me llevó la palabra. No, es que quiere decir que la llegada de esa persona es hermosa. Por eso, cuando el Señor le lavó los pies a los discípulos, dijo, ustedes no entienden ahora, pero lo van a entender después. Porque nosotros no practicamos el lavamiento de los pies, sino que decimos a la gente, qué hermosa es tu llegada. Cuando trae la palabra, cuando trae buenas nuevas. ¿Cómo es de bonita cuando traen buenas noticias, no? Cuando llegan las culebras, uy, no. Nosotros llegamos a la casa y uno le gustaría pasar rápido donde uno recibe los recibos y los corre, porque eso es pago de servicio, pago de agua, paga. No hay buenas noticias, nunca hay. Ayer pasaba por donde el portero y nos dio una bolsita. No me diga que me fueron a traer las joyas, me dejaron plata, denme una buena noticia, pero siempre pagar deudas. Esas no son buenas nuevas. Pero si alguien le diga, oiga, venga, le tengo una buena noticia, dígame, ¿uno quiere escuchar las buenas noticias, sí o no? No, que usted puede ir al cielo. Ay, no diga tanta bobada, man. ¿Se volvió religioso? ¿Que se volvió fanático? A la gente no le parece buena nueva eso. Dígame que me gané la lotería, dígame que gané. Eso para mí es bueno, que me salió un negocio. Pero dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. O sea, cuando usted va a predicar, a confesar con su boca lo que cree en su corazón, esa gente puede ser salva y pueden decir, oiga, tan chévere, gracias por haberse tomado el tiempo. Yo tengo muchas personas que a veces viven agradecidas con nosotros porque llevamos muchas veces, ¿no? Sí. Ahora tocando la puerta, venga, escuche, venga, lea la Biblia, venga, y abre la puerta, predica, abre la iglesia, todo lo que sea con tal de que la gente por lo menos sea salva, por lo menos. Pero si no recibe la palabra, si no se toma el tiempo para leerla, esa palabra va a ser como la que se siembra en el camino y vienen las aves y se la llevan. O puede ser la que se siembra entre las piedras y entonces cuando está medio sequito y llega la persecución, ¡pum!, se seca. O de pronto, como hay tantos afanes de este mundo y riqueza y crece ahí, entonces no la dejan dar fruto y se pierde. Pero hay gente que sí tiene el corazón bueno, noble, y escucha la palabra y la recibe con gozo. Y esa palabra se la predica, uno se la dice al otro, y se salva esta familia, se salva la otra familia, y todo el mundo dice, no, es que en verdad gracias por lo que usted dice. No, yo no lo hice, fue el Señor, fue la gracia del Señor. Ustedes no me están recibiendo a mí. Si me hubieran rechazado a mí, estarían rechazando al Señor. Y si hubieran rechazado al Señor, estarían rechazando al Dios el Padre. Y no podrían nunca decirle a Dios Padre, sino Señor. Máximo, si llegan a ser salvos, le dirán Señor. Pero de todas maneras ante Él se doblará toda rodilla y todo el mundo confesará que Él es el Señor, en el cielo, en la tierra, en el infierno. Los del infierno se van a arrodillar y van a decir, sí, Él es el Señor. Los demonios se arrodillaban ante el Señor y reconocían, tú eres el Hijo de Dios. Él les decía, cállese, no crea que sus palabras me honran. Las palabras de un demonio no honran al Señor. La alabanza de los espíritus muertos no habla. Por eso es que la religión no sirve. Porque aunque dicen, el Señor es mi pastor, eso no lo alaba, no sirve. Porque verdaderamente eso no es para el Señor, es para María. Y como Él es celoso, está en dime. Isaías, como sí. dice, como está escrito. Sí.
Y en Isaías 52, 6 y 7 dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y en Joel dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Entonces, también Nosotros, en la palabra que nosotros predicamos esta semana, dije que había solamente una vez donde se decía fe para entender qué es la fe. ¿Sí? Para entender qué es la fe. Pero hay otra parte donde dice de la fe, que esa fe es la que encontró Martín Lutero saliendo de la Iglesia Católica, que está en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. ¿Sí? Y alguien me va buscando Habacuc 2.4. Tú buscas Habacuc 2.4 y nosotros, esa es la única palabra donde dice de la fe, que en el Antiguo Testamento se iba a revelar en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento Dios nunca dijo, uy, Abraham, qué fe tan grande la tuya. Uy, Moisés tuvo mucha fe. Uy, Noé tiene mucha fe. Noé, tú tienes fe. No, eso no se dice en el Antiguo Testamento, dice que ellos obedecieron. Y como obedecieron, creyendo que Dios era el que les enviaba, entonces en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 11, dice que ellos tuvieron fe. Se les reconoce ahora la fe. ¿Sí? Pero en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente. Entonces, fíjate que la gente que no se avergüenza del Evangelio es la gente que confiesa que Jesús es el Señor. Cuando confiesa es porque no se avergüenza, porque está en su corazón y puede dar su vida. Entonces Pablo casi lo mata muchas veces porque él no se avergonzaba de predicar las buenas nuevas, ¿sí? Y dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y qué es lo que tiene que creer? Que Jesús es el Señor y que Él lo levantó de los muertos. Si nosotros predicamos eso, la gente puede llegar a tener fe porque dice, Jesús era el Hijo de Dios, Jesús era santo, Jesús era el Rey, Jesús es el Señor, y fuera de eso, murió en la cruz por mi pecado, pero Dios lo resucitó de los muertos. Si eso lo cree en su corazón, confiésalo y puede salvar otra persona o traerlo a la iglesia. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿dónde estaba escrito? Habacuc 2.4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Otra vez. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. O sea que el justo no es el que se siente orgulloso, yo estoy vivo, sino el que se humilla. Porque los que se humillan serán exaltados, pero los que se exaltan serán humillados. Entonces, dice, este que se humilló, como Pablo, que el nombre le era Saulo, Saulo quería decir el grande, y luego se lo cambió por Pablo, que quiere decir el más pequeño de todos. Él se humilló para creer a Cristo, para no creerse que él siendo hijo de Abraham y de ser de la descendencia de Tatatá y criado a los pies de Gamaliel, me hecho todo lo más grande y era el judío de fariseos, él lo tuvo todo eso por basura para poder ganar el amor de Cristo y luego no avergonzándose del amor de Cristo que ha recibido de parte de Dios por la cruz de Cristo. Él no se avergonzó, sino confesaba con su boca que Jesús es el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, y a él casi lo mataban por ese testimonio, pero alcanzó a salvar y nos dejó todas esas cartas que nosotros, si no nos da pereza, nos podemos llegar a salvar. Los que les da pereza leer, pues van a ser hombre de poca fe. De pronto el Señor les va a decir, ay, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste hasta de tu salvación? Porque esto es mínimo para salvación. Pablo a lo último ya no estaba pensando ni siquiera en ser hijos. Efesios sí habla de llegar a ser hijos, ¿sí? Porque para un crecimiento más grande, pero Romano está diciendo, oiga, por lo menos para que sea salvo, por lo menos que sea salvo. Hasta cierto punto, ¿no? Entonces, para terminar, Romanos capítulo 10 dice que con el corazón se cree para justicia. ¿Por qué quiere decir justicia? Romanos 10. Y con la boca se confiesa para salvación. Tú dijiste, sí, con la boca se confiesa para que otros sean salvos, ¿cierto? Mi fe se confiesa para que otros sean salvos. Pero ¿por qué se cree para justicia con el corazón? ¿Qué quiere decir? Se cree para justicia.
es por creer en la obra que hizo Jesucristo, porque el justo por la fe vivirá, o sea, Dale, sigue, sí. sí, o sea, Él me justifica, que si quiere ser justo, o sea, que yo ya no vivo por mi propia justicia como los del Antiguo Testamento, o por cumplir la ley, o porque por mis fuerzas, o por lo que yo haga, pueda llegar a ser justificado, sino por la obra de Jesucristo. Entonces necesito creer en lo que Él hizo para ser justa. Entonces vamos a leerlo como Pablo nos lo enseña qué quiere decir la justicia. Entonces Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela Por fe y para fe. ¿sí? Es decir, cuando yo creo en Jesús porque es un testimonio de Dios, porque es una revelación de Dios, aparece la justicia de Dios. ¿Sí? Porque en el Evangelio estamos diciendo que el justo es Dios, que yo no me salvo por mí mismo, que menos mal que Dios envió a Jesús a morir por mí, por mi pecado, porque Él siendo el Señor murió. Aquí en Romanos 10 no está diciendo que Él murió, sino que crea en su nombre, pero aquí está diciendo que revela la justicia de Dios. Es porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, que crea en el derramamiento de esa sangre, que es muy preciosa, que pagó el precio por el culpable. Entonces se revela lo que Dios hizo para salvarnos. O sea que ahí no hay obra de Dios, yo dependo absolutamente de la justicia de Dios, o sea, de la gracia. Y todos los que dependemos solamente de la gracia, Dios nos declara justos, es decir, Dios nos declara que tenemos fe. Es decir, hemos recibido la fe de Dios porque se revela por fe y para fe. Por fe para mi fe y para fe de otro. Se revela la justicia de Dios por la fe que Dios me da y para que otro tenga fe. Eso es justicia de Dios. Si no es así, no hay justicia de Dios. Entonces por eso es que en la religión no hay justicia. Vamos a leer aquí unos comentarios, porque hay bastantes y yo me pasé por acá. Están varias personas conectadas. Bueno, vamos a leer así rápido. Lucita está diciendo buenas noches. Nubia también buenas noches. Bueno, Nubia dice 11:25. Marielita, buenas noches. Lucita dice que qué hermosa la revelación de Dios. Nubia dice, y que a quien el Hijo lo quiera revelar, sí, si creyere, amén, sí, será salvo. Jesús es Dios, sí, dice Lucita, debemos creer, obedecer lo que dice la palabra, sí. Proverbios 16:20, dice Lucita, no sé qué dice de Proverbios 16:20. Nadie dice amén. Nubia dice Romanos, que ya, porque lo que declara por la fe, dice, que no se corre por ese Hijo de salvación. No se corte. Ya. Tenaz, no hay nada tan poderoso como llamar a Dios, a mi Señor Jesús. Sí, es que el café de concho es más rico. El justo vive por la fe, eso es lo que debemos hacer. Lucita dice, porque para con justicia. Entonces dice, gracias a Dios que envió a su Hijo a morir. Dice Nubia, gracias a Dios a morir por mí para justificarnos. Si fuéramos salvos por la gracia y por el favor de Dios, somos salvos. Amén, así es. Amén. Bueno, entonces si tienen alguna pregunta, en este momento, si quieren compartir alguna otra cosa que les haya parecido de la prédica, que les haya llamado la atención. Yo quería como tallar esta parte de lo de la fe, porque estamos hablando que la fe, mínimo para salvación, mínimo, o sea, dice, hombre, poca fe, ¿por qué dudaste? Porque Pedro pensaba que se iba a morir ahí en el agua. Y hay gente que por no tener, si a últimas, Señor, sálvame, entonces el Señor le echa la mano. Por eso decía que yo creo que Pedro se agarró como una garrapata ahí del Señor y no se soltaba hasta que no llegaron al barco. Cuando ellos subieron al barco calmó la tempestad. ¿Pero quién se suelta? Si uno escucha que la gente que se está ahogando y si uno no lo sabe coger, lo ahogan a uno también. ¿Sí o no? Si no sabe nada, es que a veces hay otra gente que tiene que pegarle para que queden como privados para poderlo sacar, porque el otro que está que se muere se agarra tan fuerte. Entonces yo me imagino que Pedro se agarró así como una garrapata y no se quiso soltar del Señor. Y obviamente
Pues subieron al barco, pero luego cuando lo adoraron dijeron que tú eres el Hijo de Dios. Luego más adelante les mostró verdaderamente qué es la salvación, porque ya Pedro después murió, pero siendo no solamente salvo, sino santo. ¿Qué me decías? No, que a mí me impactó mucho la parábola de la viuda y del juez injusto, porque de verdad la importancia de la oración y el último versículo donde dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Eso, entonces es lo mismo, Es Juanis. muy difícil. Claro, tú lo que estás viendo es Lucas, eso es Lucas capítulo 16, 18, Lucas 18. Es muy importante y por eso quise concluir por esto, porque así como Pedro llamó al Señor y le dijo, si eres tú, entonces manda que haga tal cosa, y el que nos va a hacer justicia es Jesús. Entonces, si nosotros clamamos al nombre del Señor, si nosotros llamamos en nuestra oración, Jesús, ayúdame, como Pedro cuando dice, ayúdame, entonces dice que si ese juez injusto pudo hacer, ¿por qué dudan de él? Lo que pasa es que cuando yo vaya a la tierra, ¿será que hallaré fe? ¿O tendrán tan poquita fe que ni siquiera ya luego clamarán el nombre de Jesús, que es lo que hemos siempre retenido y retenido? No digan Diosito, no digan Jesús, el Señor Jesús, o mi Señor Jesús, o el Señor Jesús, pero cuando digan el Señor piensen en el omnipotente, no piensen en el de la tienda. No, sí, cuando digan Jesús no piensen que es que, que Chuchito, no, Jesús es el nombre de Dios, en otro no hay salvación, y cuando ese momento de morir, si uno en el momento de entregarnos que nos vamos a graduar, y ya tenemos que entregar la carne y mi espíritu va a seguir el camino del Señor, pues hombre, en ese momento clame la sangre de Jesús y crea, la sangre de Jesús es el testimonio del amor de Dios por mí, y no se deje quitar eso, no dude. ¿Sí? Si no, se pierde. Si a mí algo me impactó verdaderamente, y en esas dos cosas me hizo entender de que es muy importante conocer al Señor y obedecerle, porque si nosotros leemos y obedecemos, o sea, llegamos a tener, o sea, como el testimonio de lo que Él nos habla a través de la palabra. Y eso me quedó bastante, porque, y obedecer, o sea, y grabar todo. O sea, es muy importante esas dos cosas. Sí, también dice que la palabra es cortante, como espada de dos filos, que penetra hasta partir del alma y discierne los pensamientos. Entonces, si la palabra de Dios entra a mí y es cortante y penetra hasta los tuétanos, es porque la palabra tiene un poder muy grande para llegar hasta escribirlo. Un médico es capaz de abrir y llega hasta tal punto, ¿no? Hoy en día las cirugías son hasta con rayos láser y todo. Pero la palabra de Dios es mejor que un bisturí, porque es que discierne en mi mente. ¿No ve que para la mente casi no entra el bisturí porque lo mata? Es que la parte más difícil es la mente. Pero yo creo que lo más difícil para el hombre es poner la mente, sabiendo que la mente es como la barrera para que llegue al corazón, porque donde Dios quiere escribirla no es en la mente, quiere escribirla es en el corazón, pero hasta el corazón no llega. Al corazón no llega. ¿Por qué? Porque la gente se encierra en su pensamiento y es como una muralla al frente que hace que la persona no quiera recibirla en su corazón. No cree en su corazón, porque la razón, como la de Pedro, que se vio que era difícil, no dejó que la palabra fuera escrita en el corazón. Hay un obstáculo, es la mente, la razón. Cuando trabaja la mente, con la palabra hay que entenderla, pero hay que guardarla en el corazón. Por eso lo que predicamos, ¿con qué guardará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No, te he buscado de todo mi corazón. Sí, pero es que pues, cuando me queda tiempo. Es que a veces no me queda tiempo. Entonces, no me dejes de desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Uy, bendito tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos tus juicios. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Ahí dice todo lo que es, como para que oremos y terminemos. Vamos a cerrar, vamos a orar. Bueno,
Padre Dios, te damos gracias por haber enviado a Jesús, a tu Hijo, Señor, para que nosotros pudiéramos tener el testimonio tuyo y poder creer en el Hijo, para que creyendo al Hijo pudiéramos conocerte también a ti. Así que bendice por favor a cada una de las personas que ha dispuesto su corazón, su espíritu, sus oídos, su tiempo para poder manifestar a nuestro Señor, manifestarte a ti, que también quiere tener la vida, que quiere escudriñar la palabra porque también quiere tener la vida eterna. Ayúdanos para que nosotros podamos tener un corazón en el cual tú puedas escribir tus palabras, Señor. Grábalos en nuestro corazón y ayúdanos para que nosotros podamos meditar en ella, considerar nuestros caminos. Bendícenos para que podamos ser fieles a tu nombre hasta el último día de nuestra vida. Amén.